Bienvenidos a una nueva clase de nuestro curso de herramientas y estrategias para trabajar con personas dentro del espectro autista. En esta oportunidad nos vamos a congregar y a reunir para comprender los elementos conductuales y el espectro autista. Es decir, vamos a ver la conducta, cómo ésta se encuentra, cuáles son las características comunes y frecuentes en personas del espectro autista y cómo poder ayudar a resolver aquellas situaciones que pueden ser problemáticas en nuestras aulas de clases. En primer lugar, debemos cambiar nuestro paradigma de entender por qué se producen aquellas conductas que son contextualmente inadecuadas en nuestros alumnos y alumnas con espectro autista. Es súper natural pensar que la conducta problemática es generada a propósito. Yo puedo pensar que el niño o niña o el joven hace estas conductas con el propósito de generar alguna situación desfavorable. Y los sentimientos que propiamente me van a producir cuando creo que lo hace con una mala intención es enfado, es el deseo de retar. Y la conducta que voy a tener sobre ese comportamiento es darle un castigo o amenazarlo. No vuelvas a hacerlo, o te voy a quitar las cosas que tú quieres, o no vamos a volver a jugar. Esos son el tipo de consecuencias que podríamos otorgarle a nuestros alumnos y alumnas o a nuestros hijos en consideración a que creemos que esa conducta está siendo a propósito. Pero si pensamos y cambiamos nuestra perspectiva y pensamos que esta conducta en general es porque el niño o niña se siente infeliz, porque está desanimado, porque está frustrado, porque está desregulado, mis sentimientos sobre esa conducta inadecuada no van a ser de enojo ni de reto, sino que van a ser de preocupación y de empatía. Me van a permitir comprender por qué le está pasando lo que le está pasando. Y la conducta que voy a tener no va a ser una conducta de castigo, sino que va a ser una conducta de apoyo, de enseñar, de mostrar, de adaptar y de gestionar esa conducta inadecuada y transformarla en una conducta que sea adecuada, pero que pueda satisfacer las necesidades de nuestros alumnos. Por lo tanto, el pensamiento es, la persona, la conducta de esa persona es un problema y vamos a pensar que la conducta de la persona tiene un problema. Y desde ahí la responsabilidad de salir de esa situación problemática no va a recaer en nuestros alumnos, sino que va a recaer en nosotros mismos. Somos nosotros los que debemos aprender a leer estas conductas inadecuadas, somos nosotros los que debemos aprender a gestionar y a entregar otras situaciones que sean favorables para nuestros alumnos y que puedan entregar y cumplir y satisfacer la misma necesidad de requerimiento que tiene, la función, la conducta que está siendo inadecuada. Entonces ahora la responsabilidad de disminuir la cantidad de conductas que son problemáticas no recaen en nuestros alumnos, sino que en nosotros. Y es desde ahí que debemos aprender cómo interpretar estas conductas y cómo analizarlas. Y los veremos a continuación en la clase. Vamos a ver algunas definiciones y términos que son claves para entender qué es conducta, comportamiento, qué es el apoyo conductual positivo, etc. La conducta es un elemento de difícil definición. Se han hecho diferentes tipos de definiciones. Es difícil también desde el punto de vista del estudio cómo definirla y desde ahí cómo observarla, cómo medirla. Por lo tanto, cuando quise poner una definición, me fui a un autor clásico de la psicología como es Skinner, y él dice que la conducta es la actividad continua y coherente de un organismo íntegro. Esto, en términos simples, es cualquier actividad glandular, muscular, cognitiva, motora, que puede producir un organismo. Y el organismo que vamos a analizar ahora es una persona. Por lo tanto, la conducta es todo lo que una persona hace, dice, piensa, siente, ¿ya? Entonces,
no solamente es lo que yo pudiera observar, sino que también todos esos procesos internos que están pasando dentro del cerebro de nuestros estudiantes también es un proceso de conducta. Vamos a hacer un ejercicio simple. Por ejemplo, correr. ¿Es o no una conducta? Correr es una conducta. Comer es una conducta. Sí, comer también se puede considerar como un proceso de conducta. Ser simpático, ¿es una conducta? No es una conducta. Es una característica propia de un individuo, pero no es una conducta. El calcular el diámetro de una superficie es una conducta, porque es una acción que realizo para poder obtener un resultado. Y recordar y memorizar cuáles son las preposiciones también es un proceso conductual, solo que no lo puedo observar. Y, por ejemplo, vamos a poner una conducta típicamente, una situación típica de alumnos y alumnas que puedan presentarse en el aula. Llamar la atención, ¿sería un proceso de conducta o en realidad sería la consecuencia de las conductas que hace? Llamar la atención en general no es una conducta, sino que todas aquellas acciones que el niño o el niño haga para obtener como consecuencia la atención de otro, esa es la conducta. Por lo tanto, podría ser que el niño se pelle, que el niño aplauda, que grite. Esas son las conductas que debemos observar. La consecuencia es que cuando él grita en la sala de clases, yo le presto atención. Si el niño se pega, yo le presto atención. Entonces, la conducta se define en tanto, en términos simples, como la actividad de un individuo, sea esta cognitiva o motora. O, o en términos biológicos también puede ser glandular. Vamos a definir ahora qué es una conducta problema. Se define como conducta problema a toda aquella que por su intensidad, por la duración o por su frecuencia, afecta negativamente al desarrollo de este individuo, así como sus oportunidades de participar en una comunidad. Esta definición es de Emerson en el año 1995. ¿Por qué decimos por intensidad? Porque si un niño grita demasiado fuerte, va a interferir indudablemente en su oportunidad de escuchar al profesor cuando lo está cuando quiere explicarle algún contenido, o que se golpee con demasiada fuerza y que pueda lesionarse. También es una situación altamente problemática. La duración es, por ejemplo, niños que se balancean mucho en la silla y que eso les afecta a prestar atención durante el proceso del aprendizaje, y eso lo hace durante toda la hora de clases. Indudablemente es una situación que por su duración, porque si solo se moviera un minuto, no generaría tanta atención, pero como lo hace durante todo el proceso de la clase, indudablemente por la cantidad de tiempo que lo realiza, se vuelve problemática. O la frecuencia, por ejemplo, niños que tienden a golpear cada vez que le dicen que no, y muchas veces al día le dicen que no, por lo tanto, también se vuelve problemático el que cada vez que él recibe un no como respuesta, vuelva a tener esta conducta problemática de golpear. Y indudablemente que estas situaciones van a afectar su capacidad para poder desempeñarse funcionalmente en sus diferentes entornos sociales. Por lo tanto, disminuyen sus oportunidades de interacción y disminuyen sus oportunidades de aprendizaje. ¿Cuáles son las características de una conducta problemática? Esto se define por el impacto que ésta tiene en la persona y en su entorno, porque probablemente hay familias que están más naturalizadas a hablar fuerte, por lo tanto que un niño grite no lo consideran como algo altamente problemático, a diferencia de gritar en un aula de clases donde indudablemente necesitamos un ambiente que sea propicio para el aprendizaje y donde los gritos no son elementos que favorezcan este clima. Por lo tanto, no son definidas
siempre de la misma manera. O sea, que una persona grite no tiene por qué ser problemático, porque si está gritando porque se le perdió algo importante y anda buscando a su hijo porque se le perdió, eso no es una conducta problemática. Ahí es necesario hacerlo para llamar la atención de ese niño que anda perdido. Por lo tanto, es importante considerar que tiene que ser individualizado para esa persona y para su entorno. Por otro lado, tenemos que se define socialmente, es decir, es una convención. Nosotros nos ponemos de acuerdo en que eh, aplaudir en la sala de clase se vuelve una situación problemática, o que lanzar los estuches es una situación problemática, porque en general la gran mayoría de nosotros no lanza los estuches en los contextos de educación. Por lo tanto, esta conducta problemática tiene un fuerte componente social y desde allí se puede explicar. Y por otro lado, vamos a entender que desde esta conducta problemática se derivan algunas consecuencias personales y sociales que pueden ser tanto inmediatas como a largo plazo. Indudablemente, si tenemos niños que golpean a sus compañeros, la consecuencia inmediata es que los niños pueden devolverle el golpe o pueden acusarlo a la profesora o pueden golpearlo de vuelta. Entonces, esas situaciones son inmediatas, pero también a largo plazo vamos a tener efectos en su interacción social, porque nadie quiere juntarse con una persona que probablemente en algún momento te pueda golpear. Entonces vamos a tratar de evitar el contacto social con esa persona. Y por lo tanto, este individuo que golpea va a tener menos oportunidades de interactuar y más aislamiento social va a tener. Por lo tanto, es súper importante intentar prontamente disminuir estas conductas problemáticas para evitar al máximo las posibles consecuencias poco favorecedoras para su desarrollo a largo plazo. ¿Cuándo vamos a hablar de una conducta problemática en niños y niñas y jóvenes que tienen trastorno del espectro autista? Vamos a hacerlo cuando esta conducta va a interferir en su aprendizaje o en el de sus compañeros. Que un niño o niña esté moviéndose constantemente dentro de la sala, deambulando sin prestar atención, indudablemente le va a quitar oportunidades de prestar atención, de estar atento a su material de estudio, a estar concentrado en la planificación de su tarea. Y también es probable que pueda afectar el desempeño de sus compañeros. Si tenemos niños que lo quieren empezar a imitar, entonces tampoco pueden concentrarse en su tarea y empiezan a correr y a perseguirse, o niños que se pueden desconcentrar fácilmente con este compañero que está dando vueltas. Por lo tanto, no solo se afecta el aprendizaje del niño y niña que está dentro del espectro, sino que también sus compañeros están teniendo algún elemento dentro de la conducta de este niño o niña que afecta su desempeño académico también. Por otro lado, vamos a ver que interfieren habilidades ya aprendidas. Supongamos que un niño ya había aprendido a esperar, pero sucede que cuando tiene que esperar y que él quiere decir que necesita ir al baño, empieza a golpearse en la cabeza. Entonces, indudablemente, mientras está esperando que sea el momento del baño y él cada vez que quería hacer pipí empezó a golpearse la cabeza, ya perdió la habilidad que había logrado aprender de esperar. Y muchas veces vamos a ver que empiezan a aparecer conductas problemáticas en situaciones que antes eran ejecutadas de forma supernatural y funcional, que no tenían ningún problema en realizarse adecuadamente, y en alguna situación, por alguna situación específica, apareció esta conducta problemática. Debemos recordar que el comportamiento no es estático, es dinámico, van apareciendo situaciones nuevas, se van generando y se van gatillando algunos elementos dentro de los niños y niñas del espectro autista también, que van a ir generando situaciones que van a ser problemáticas. Entonces tenemos que estar siempre atentos y ir viendo cuando estas conductas afectan
elementos que nosotros ya habíamos desarrollado, trabajado y que se consideraban logrados. Por otro lado, puede ocasionar daño para sí mismo o para los demás. Es muy frecuente que podamos ver niños que se rompen los deditos cuando están aburridos o esperando, o pueden aparecer conductas problemáticas como de golpearse en la cabeza, o de golpear a los compañeros, de empujarlos, de rasguñarlos, de apretarlos. Entonces, indudablemente ahí tenemos un problema súper importante, porque el niño se está generando daño a sí mismo, es difícil de controlar, y por otro lado está dañando a sus pares, que es una situación que a cualquier persona y a cualquier padre o madre es indudable que no le gusta, que no quieren ir al colegio para que sus hijos sean golpeados. Por lo tanto, tenemos que prestar rápidamente atención ante estas situaciones cuando tenemos niños que golpean a otros. Por otro lado, vamos a ver que están limitando las posibilidades de participación del niño o niña que tiene espectro autista dentro de su entorno social próximo. Indudablemente, como todo lo que hemos visto acá, los niños que golpean no van a tener una gran cantidad de amigos, sus compañeros van a tratar de evitarlos y van a tener menores oportunidades de desempeño, por lo tanto esto puede incrementar también a su vez las dificultades y aumentar las conductas problemáticas, porque el niño quiere jugar, se frustra, golpea, quiere seguir jugando, pero los niños ya no lo aceptan en el juego, entonces los persigue y les vuelve a golpear, los niños se vuelven a ir, golpea, después los otros niños le pueden golpear de vuelta, entonces se forma un círculo poco virtuoso para el desarrollo social, no tan solo del niño con espectro autista, sino que también de sus pares típicos. Entonces, estos son los criterios más importantes de selección para considerar que una conducta se está volviendo problemática. Ahora, el ICAP o el inventario para la planificación de servicios y la programación individual define los comportamientos, las conductas problemáticas, y vamos a ir viéndolas en forma específica. Primero habla de aquellos comportamientos autolesivos, es decir, cuando los niños o niñas se autoagreden, cuando se muerden, cuando se pegan en la cabeza, cuando se rasguñan, cuando se tiran el pelo, cuando se tiran los cueritos de las manos, cuando se rascan y se rascan con mucha profundidad y se hacen heridas. Todas esas conductas son consideradas conductas problemáticas también. Por otro lado, la heteroagresividad o daño a otros. Hay niños que en general tienden a tener conductas agresivas con ciertas personas, o con su familia, o con su mamá, o con sus hermanos, y hay otros niños que han expandido esta heteroagresividad a sus compañeros, a sus profesores, a sus terapeutas, a personas que van pasando por la calle y cuando él está con una desregulación emocional golpea igual a otros. Por lo tanto, es complejo cuando esta heteroagresividad es muy diversa a diferentes contextos y con diferentes personas. Existen niños que de repente van en la calle y empiezan a tirarle el pelo a otras personas. Entonces, indudablemente, genera mucho estrés familiar también el estar explicando constantemente que este niño o niña hace eso porque tiene una condición distinta y que no se puede controlar aún esta situación. Por otro lado, vamos a tener la destrucción de objetos, y esto también puede ser súper frecuente. Cuando un niño a lo mejor no quiere hacer las tareas y se le entrega su guía y el niño la rompe, la arruga, se la tira a otro compañero, o cuando algún elemento ha cambiado dentro de la estructura o la rutina habitual de este niño o niña que tiene espectro autista, y algo se desajusta y él es incapaz de lograr adaptarse a este cambio o a esta situación no programada ni anticipada, y pueden aparecer estas necesidades de ir rompiendo los elementos o de tirar los elementos. Es muy frecuente también que algunos niños ocupan esta conducta como para ritualizar el momento del desborde emocional.
Es decir, cada vez que se ofusca porque algo no resultó como quieren, porque el juego va a variar y no va a ser como él lo quería, tienden a tirar lejos el juguete y necesitan tirarlo para cerrar el ciclo del desajuste. Entonces ahí tenemos también otro elemento complejo y que cuando no lo logran tirar se desajustan aún más. Entonces, estos rituales que también se forman dentro de las mismas conductas problemáticas son altamente difíciles de manejar si no lo hacemos a tiempo. Hay que tratar de evitar que estas conductas problemáticas también se vuelvan en sí un rito, un ritual persistente en la conducta de los niños con TEA. Por otro lado, vamos a hablar sobre la conducta disruptiva, que es esta conducta extraña que rompe un poco el entorno natural de la interacción. Así como hay niños que pueden ser a saltar o empiezan a moverse, son todas esas conductas que rompen la naturalidad de la interacción, altamente llamativas para los adultos y para los pares que se encuentren conviviendo con nuestro alumno que tiene espectro autista y que pueda presentar esta situación. Por lo tanto, poner atención ahí cuando tenemos estas situaciones poco naturales en la interacción. Por otro lado, vamos a ver que hay hábitos atípicos o repetitivos. Por ejemplo, niños que tienen rituales para empezar a hacer las tareas. Entonces, abren su mochila, sacan su estuche, sacan el lápiz y quieren usar el lápiz azul y justo pasó que hay que usar el lápiz negro y eso también genera un desajuste. O por otro lado, niños que constantemente quieren andar encendiendo y apagando la luz, o que necesitan entrar primero ellos y después que entren los otros. Todos esos ritos que pueden afectar la dinámica propia de la interacción dentro de la casa, dentro de la escuela, dentro del colegio, dentro del supermercado, etc. Porque obviamente no siempre va a ser el primero en entrar a la sala, o no va a ser el único que pueda cerrar la puerta de la sala. O es sumamente incómodo que de repente estemos conversando, aprendiendo en una clase y que la luz se enciende y se apague constantemente. Hay niños que también de repente tienen movimientos de mover el pie. Entonces hacen un ruido molesto que puede afectar también y desconcentrar a sus otros compañeros. Entonces todos esos hábitos que son repetitivos y que cuestan, también interfieren y se pueden considerar como una conducta problemática. La conducta social ofensiva, como todo aquello que genera incomodidad a otra persona, por ejemplo, que te pueda ofender, que te digan improperios, que te puedan tocar en situaciones que no son cómodas. Por ejemplo, hay niños que empiezan también en la etapa de la preadolescencia, la búsqueda sexual, que empiezan a tocar el cuerpo de las personas con las que interactúan. Profesores, compañeros, y eso también genera una situación problemática. ¿Por qué? Porque a lo mejor el niño lo hace con ninguna intención ofensiva, sino que porque indudablemente le llama la atención o necesita esa búsqueda sensorial de tocar el cuerpo de las demás personas. Pero puede volverse altamente complejo porque nadie quiere que le toquen el cuerpo en lugares íntimos más encima y que son complejos. Por ejemplo, hay niños que tienen la necesidad de tocar y oler el pelo de las personas. Y eso indudablemente, imagínate que tú estás caminando en el recreo, en el patio, y de repente viene un alumno y te tira el pelo, te lo huele, te lo toca y después se va. Indudablemente no es algo para lo que uno está completamente preparado. Y nos cuesta a nosotros que somos adultos, imagínense a niños jóvenes que no están acostumbrados a esta situación y que les puede pasar también. Por lo tanto, es una conducta problemática a trabajar. Lo otro que es considerado también una situación que puede ser problemática es el retraimiento a la falta de atención. Cuando tenemos alumnos que están aún en un nivel de conexión más centrado en los objetos que en las personas, que no logra aprovechar el contexto educativo
por su dificultad para interactuar socialmente, estas dificultades para prestar también atención a lo que me están diciendo, a manejar la información verbal, sin duda que pueden generar problemas en su aprendizaje y en su desempeño comunitario. Por lo tanto, se necesita considerar y se desarrolla como una preocupación y una conducta problemática. ¿Cómo logramos que este alumno esté conectado más hacia las personas, entendiendo y respetando sus particularidades, entendiendo que tiene espectro autista, que no va a ser probablemente la persona más sociable, pero que sí está perdiendo oportunidades porque aún está demasiado centrado en los objetos y no así en las personas? Y todas aquellas conductas no colaboradoras, estas conductas que son un poco desafiantes también. Vamos a ir al recreo y él no se quiere salir, y resulta que vamos a una actividad fuera, pedagógica, en el patio, y el alumno no se puede quedar solo, indudablemente en la sala de clase. Entonces, esas situaciones generan conflicto y se vuelven problemáticas en la medida en que desajustan toda la programación dada para esa actividad. Entonces, vamos a tener que ir a buscar a alguien que se quede con el alumno, o vamos a intentar convencerlo de que vaya, y empieza a enojarse, a frustrarse, y empieza a gritar o a golpear, etc. O algunos alumnos también que llevan estos elementos tecnológicos a la sala de clase, y uno le pide que lo tienen que guardar, porque ya se acabó el tiempo de recreo y no lo quieren guardar. Entonces la regla de la sala es que lo guarde, no lo quiere hacer, y empieza a generarse una escalada problemática donde el niño se puede desajustar, donde indudablemente tenemos que enseñarle a respetar las normas del aula. Entonces aparecen conductas problemáticas a través de esto, de no querer respetar muchas veces o no querer colaborar con la dinámica social en la que estamos inmersos. Bien, considerando todas esas posibles conductas problemáticas que pueden aparecer, y considerando que van a aparecer siempre muchísimas más, que no están codificadas así, pero que generan un conflicto en el entorno, vamos a tener que poner mucha atención y grabarnos esto en nuestro disco duro para comprender cómo podemos ayudar a nuestros alumnos y alumnas a disminuir la presencia de estas conductas problemáticas. Y aquí tengo una frase que a mí en lo personal me gusta mucho, y que nos da un vuelco, nos vuelve a llevar la invitación a este pensamiento empático y no a este pensamiento más restrictivo de castigar la conducta. Para eliminar los problemas de conducta de un niño con espectro autista, hay que ser capaz de comprender y dar sentido a esa conducta. Y dar sentido a esta conducta es comprender su condición. ¿Ya? No se trata de dejar que el niño se agreda o agreda a otro solo porque tiene espectro autista. No, porque la vida, y cuando queramos que él sea lo más autónomo posible, ya sea un adulto y no vaya a clases y tenga que enfrentarse al mundo laboral, indudablemente no puede seguir golpeando a las personas. Es algo que genera daño en su capacidad de interactuar socialmente. Por lo tanto, lo que queremos no es que él no tenga conductas problemáticas, no es no ponerle límites, no es no ajustar ni dar estrategias para que él pueda entender cómo comportarse mejor, sino que es entender que esa conducta problemática para ese niño está cumpliendo una función, está teniendo sentido para él. Y ese sentido explica su conducta, ¿ya? Entonces, y al final es un poco también lo que hacemos y que debemos hacer con todos nuestros alumnos. Solo que en este caso, las personas con espectro autista, producto de sus características, población, producto de sus dificultades de comunicación, producto de esta flexibilidad cognitiva poco ajustada, presentan en general mayor cantidad de conductas problemáticas. Entonces eso es comprender que para este niño lo que está haciendo tiene un sentido y cumple una función. Entonces vamos a entender ahora por qué los niños con espectro autista pueden tener más
conductas problemáticas que otros niños. No es que sean los únicos que los van a tener, obviamente. Todos en nuestro desarrollo tenemos conductas problemáticas que son desajustadas para el entorno. Y en la medida que íbamos creciendo, fuimos aprendiendo también a través de la construcción, de la experiencia, qué cosas eran desajustadas y cuáles no. Y hemos tenido nuestro locus de control interno que dice, estoy enojada, pero no me puedo poner a romper y a tirar todas las cosas en mi trabajo porque no está contextualmente bien. Socialmente es algo que no es convencional. Lo logramos hacer. Nos podemos enojar y podemos autocontrolarnos, pero las personas con espectro autista necesitan más apoyos para poder salir de esa zona problemática y manejar también la emoción y manejar su conducta. Vamos a entender que muchas conductas problemáticas aparecen por las dificultades a nivel de los lóbulos frontales. En la corteza prefrontal, que es la parte más nueva de nuestro cerebro, que ha aparecido en la historia de la humanidad más recientemente, tiene una función muy compleja, donde aparecen las funciones ejecutivas. Y las funciones ejecutivas son aquellas que nos permiten vivir nuestro día a día en forma eficiente. Son como nuestro sistema operativo, donde puedo lograr gestionar, hacer muchas cosas a la vez. Y dentro de las funciones ejecutivas está el control atencional, es decir, a qué le tengo que poner atención y a qué no. Está la capacidad de planificar y organizar mi conducta, los pasos de secuencia de las acciones que quiero hacer. Y también está el control inhibitorio, que es esta capacidad que tenemos de inhibir respuestas ante la presencia de un estímulo. Y por otro lado está la flexibilidad cognitiva, que es la capacidad que tenemos de adaptarnos y modificar nuestro comportamiento hacia elementos que el entorno, estímulos que el entorno nos puso y que no nos permite seguir con nuestro programa, nuestro plano, nuestra situación planificada que teníamos organizada y que tenemos que hacer un plan diferente. Y rápidamente nos adaptamos a esa situación que el entorno nos está ofreciendo. En las personas con TEA eso no se da así. Hay niños con mayor o menor nivel de flexibilidad cognitiva, pero en general tienen la necesidad de tener un procesamiento repetitivo de ciertas situaciones, porque cuando se enfrentan a un cambio, tienen menores herramientas para responder de forma eficiente, a tiempos y sin carga cognitiva a ese cambio. Por otro lado, tenemos las particularidades en el sistema límbico. Y se habla muy poco de la emoción en el espectro autista. ¿Cómo aparece la emoción? Y el sistema límbico es todo lo que tiene la regulación emocional en los seres humanos, ¿ya? Y en las personas del espectro autista, la emoción es como un interruptor de la luz. Se enciende o se apaga. Nosotros, los típicos, tenemos como un sensor de gradualidad. Entonces, si a mí se me pierden 100 pesos, me puede doler, pero no me va a doler tanto, me molesta un poco, pero no. Pero empieza a aumentar mi enojo o mi rabia porque esos 100 pesos los iba a ocupar para comprarme algo para comer y ahora tengo mucha hambre. Y elevo mi nivel de intensidad de la emoción, del enojo, porque aparte esos 100 pesos me los había regalado mi abuelita. Entonces perdí la plata que me dio mi abuelita, me quedé sin comer y eso aumenta gradualmente mi nivel de intensidad de la emoción. En una persona con espectro autista se le perdió la moneda y es una reacción completa de la emoción. Hay mucho enojo. Aparecen estas conductas de desregulación emocional, que el niño empieza a golpear o grita o llora o se tira al suelo, a pesar de que el estímulo para nosotros o lo que generó esa situación es súper menor, pero para él fue lo suficiente que le permitió alcanzar el umbral del 100% de la emoción. Entonces también hay que entender que el manejo emocional en el espectro autista para ellos es difícil y
paso a paso debemos ir comprendiendo cómo sienten las emociones las personas con el espectro autista y ir dando estrategias también de regulación emocional, mostrando cómo responder ante ciertas situaciones. Las dificultades a nivel sensorial. O sea, un niño puede empezar a golpearse la cabeza porque tiene demasiada carga auditiva. El patio hicimos un acto, pusimos el parlante más grande que tiene la escuela, le pusimos el volumen al 100, el 99.9% de los alumnos está feliz bailando zumba, y nuestro alumno se empezó a golpear. Y golpea y se golpea y se golpea, y no lo podemos sacar de esa situación. Ahí no tiene una situación conductual a la base. La conducta sigue siendo problemática, pero su respuesta no es porque él quiera portarse mal, es porque necesita regularse sensorialmente para manejar toda esa carga auditiva que él no es capaz de manejar. Entonces, ese golpe en la cabeza autoestimulatorio le da otro input para tratar de regular y modelar esta situación sensorial problemática para él. Entonces también debemos ir nosotros aumentando nuestra sensibilidad a esas peculiaridades, porque no es tan poco frecuente que cada vez encuentren a niños con reacciones auditivas de hiperrespuesta sin tener espectro autista. O sea, van a haber niños que les molestan los ruidos fuertes y que también se ponen de mal humor porque eso es un estímulo de mucha carga que no puede manejar. Entonces vamos a ir viendo y vamos a ir cambiando también nuestras acciones en virtud de las respuestas de nuestros estudiantes a nivel sensorial, ¿ya? Otros son los problemas de comunicación, y aquí tenemos un elemento que vimos en la primera clase, cuando el niño no puede decir que no quiere, que necesita ayuda, aparecen conductas comunicativas no convencionales, va a aparecer el grito, va a aparecer el llanto, va a aparecer el tirón, va a aparecer el tirar las cosas, porque tiene la situación de decir no puedo, pero no tiene las herramientas para poder hacerlo. Entonces esa conducta debemos ajustarla y debemos entender que muchas veces los problemas de conducta se solucionan cuando entregamos soluciones a nivel de los elementos comunicativos. Y aquí vemos cómo vamos entendiendo la condición del espectro autista. O sea, voy a la base de sus dificultades, entrego los apoyos y esas conductas problemáticas empiezan a disminuir. Y otro elemento importante es el entorno reforzador. ¿Y qué quiere decir el entorno reforzador? Quiere decir que la respuesta que obtiene ese niño o niña que grita, que se pega, perpetúa la conducta, es decir, la hace más fuerte. Porque el niño no quiere hacer la tarea, entonces se pone a pegar en la cabeza, ¿y qué obtiene? Le sacamos la tarea. No hace la tarea. Entonces, ¿qué señal le estoy dando ahí? Que si tú te golpeas la cabeza tan fuerte, no tienes que hacer tareas. Eso le estamos entregando, estamos reforzando esa conducta. Eso sucede cuando no mediamos nada más, o sea, ya el niño se empezó a golpear, ya, pum, se va el estímulo que no quiere hacer. Entonces ahí se forma este círculo que se da en la casa, que se da en el colegio, que se da en el jardín, que se da en el parque, que todas las personas que conviven con él, cada vez que lo ven golpearse en la cabeza, pum, disminuyen, detienen la actividad por la que él no quiere participar y él elude, sale, evita esa situación. Entonces estamos reforzando constantemente esa conducta. Volvemos a nuestra teoría del iceberg, que como les comenté en la primera clase, está dentro de lo que plantean muchos autores, principalmente el modelo Teach, y las agresiones, el que no quiera colaborar, las conductas ofensivas, el destruir objetos, todo lo que vimos como conducta problemática tiene a la base una explicación. Y esa explicación es producto de las características que tienen las personas con espectro autista. Las dificultades para comunicarse, esta necesidad de las rutinas, si esta rutina se quiebra, aparece una conducta de
problemática, una preferencia a la monotonía, es decir, a que todas las cosas se sigan haciendo igual, el déficit del procesamiento sensorial, que es crítico en muchos niños con el espectro autista. Hay niños que tienen tantas necesidades sensoriales, hay tantas demandas a este nivel, que indudablemente no están propicios para aprender, no están en un estado de regulación adecuado para aprender, para flexibilizar, para entender otras situaciones. Entonces, aquí el trabajo de los terapeutas ocupacionales es muy importante. Como comunidad también debemos entender estas particularidades de las necesidades propias de los niños. A veces dejarlos saltar un ratito los va a ayudar a regularse y después se va a volver a sentar y va a poder estar en una situación más cómoda. La percepción de los detalles, como vimos, son pensadores visuales y tienen un procesamiento visual alto, muy hacia la especificidad, por lo tanto, todo lo que nosotros no logramos ver, ellos lo procesan. Y por lo tanto, imagínense la carga de su cerebro viendo una pared que pintamos y viendo todos los colores, las formas, la estructura, todo lo que se hizo, el niño con TEA lo está procesando. Entonces, mucha información que el niño está procesando mientras yo estoy intentando enseñarle otras cosas. Los comportamientos repetitivos que necesitan tener, el pensamiento inflexible y rígido, que es muy frecuente en las personas del espectro autista, etc. Entonces vemos que las características dan muchas explicaciones de por qué aparecen las conductas problemáticas. Ahora vamos a ver lo que es el apoyo conductual positivo, que es el nuevo enfoque que se quiere entregar y que se busca entregar a los niños, no solo del espectro autista, sino que a todos los niños que tengan alguna conducta problemática. Y se define como un enfoque que hace frente a los problemas de conducta y que implica remediar condiciones ambientales, es decir, manejar el entorno, y el déficit de las habilidades, es decir, entregar mayor cantidad, un mayor bagaje de habilidades para estos niños que les permita compensar estas conductas problemáticas a través de una habilidad que sea contextual, que sea convencional y que sea adecuada. Por lo tanto, aquí vemos que el gran peso del apoyo conductual positivo no está en el niño, no es que el niño mágicamente se transforme en un niño que ya no tiene conductas problemáticas, sino que nosotros debemos hacer un proceso largo, adecuado, bien pensado para manejar el entorno y para dar muchas habilidades en el momento que sea necesario. El apoyo conductual positivo se manejan en las siguientes como hipótesis y argumentos. Uno es que las conductas desafiantes están directamente relacionadas con el contexto en el que se producen, ¿ya? Y lo que volvimos a hablar, esto de que el entorno es lo que es donde vamos a observar esta conducta problemática, es la que lo va a explicar y es la que puede gatillar muchas veces, ¿ya? Por lo tanto, no podemos separar la conducta del contexto en el que está. No podemos. Tiene que verse de forma unida. Tengo que ver. Él se pega solo en el colegio, se pega en el colegio, en la casa, en el parque, se pega solamente en las clases de educación física, se pega o le pega a sus compañeros solamente cuando está en el patio y no en el aula. Entonces ahí debemos siempre unir dónde se da la conducta problemática en la que estamos observando. Siempre, siempre unida al contexto. La conducta desafiante tiene una función concreta para la persona que la presenta. O sea, una persona hace una conducta problemática por algo. Tiene una función y un sentido para quien lo hace. Y lo hace buscando ciertas consecuencias, ¿ya? Entonces, es importante, muy importante que entendamos que tiene una función. Y si yo solo pienso que lo hace con fines que lo hace solo por portarse mal entre comillas, estamos perdidos. Tenemos que ver qué función está cumpliendo ese grito, ese llanto, ese enojo, ese tirar las cosas. Tiene una función. Por otro lado,
Las intervenciones más eficaces se basan en un profundo conocimiento de la persona, de sus contextos sociales y la función que dichos contextos desempeñan sus conductas desafiantes. Entonces, no puedo separar la conducta del entorno, como tampoco puedo separar esa conducta de las características individuales de cada sujeto y de sus contextos sociales, cómo estos contextos sociales también afectan esta conducta problemática. Por lo tanto, lo que nos dice acá es que tenemos que observar desde la individualidad, entender desde lo que a ese niño o niña le está pasando. No decir, grita porque tiene espectro autista, entonces por eso grita. No, puede estar gritando porque a lo mejor tiene mucha carga sensorial, está gritando porque no puede decir que necesita ayuda. Hay un montón de elementos que son propios de ese individuo, a pesar de que pueda compartir con otro niño el mismo diagnóstico y van a tener conductas problemáticas súper diferentes. Y por otro lado, y el elemento de más valor desde mi apreciación personal, es que se basa en valores respetuosos de la dignidad de esos niños y niñas, de sus preferencias y de sus metas. Como vimos, el apoyo conductual positivo lo que busca es que ese niño se desarrolle integralmente y en un entorno amoroso y con oportunidades de ser feliz. Por lo tanto, lo que queremos es que él aprenda nuevas funciones, el que él pueda comprender que esa conducta problemática se puede cambiar por una conducta que es más adecuada, que es más fácil de comprender y de manejar, pero sin el elemento castigador que durante mucho tiempo se vivió en la infancia, esto de que no lográbamos comprender cómo el niño se desarrollaba, crecía, cuáles eran como sus necesidades emocionales, cognitivas, y ahora con el apoyo conductual positivo lo que buscamos es llegar hacia allá, hacia respetando la individualidad y sus propias características, podamos hacer de esta situación problemática una situación donde tenga éxito social. Ahora, el apoyo conductual positivo, ¿cómo lo vamos a hacer? En primer lugar, debo evaluar. Y la evaluación funcional de la conducta tiene 3 elementos muy importantes. El estímulo antecedente, es decir, lo que pasa antes de que se gatille la conducta problemática. Vamos a tener la función de la conducta y vamos a tener los estímulos consecuentes, es decir, las consecuencias, lo que pasa después de la conducta problemática. Vamos a ver algunos ejemplos, pero a grosso modo podría ser, la profesora sacó una hoja, el niño empezó a gritar porque no quiere hacer la tarea, esa es la función para evitar una situación, y como consecuencia, la profesora guardó la prueba, por dar un ejemplo. Entonces, eso es, algo pasa en el entorno, se produce una conducta problemática con una función definida y se dan estímulos de consecuencia. Algo pasa después de esa conducta problemática. Vamos a ver entonces ahora la relación de la conducta con su entorno y eso nos va a permitir modificarla. Y esto es lo central, por eso está grande. Cuando hacemos un análisis funcional de la conducta, entendemos que la relación que se da entre la conducta y el entorno es crítica y desde ahí, desde manejar esta relación, vamos a poder modificar esta conducta problemática hacia una conducta adecuada y convencional. Entonces, como volvimos a decir e insistir, yo no puedo separar esta conducta problemática del entorno en el que ésta se da. Vamos a ver ahora la relación entre los antecedentes y la respuesta, y entre la respuesta y las consecuencias. Por ejemplo, el profesor dice, pongan atención. ¿Y cuál es la conducta del estudiante? El estudiante mira la pizarra. Le dicen que tiene que trabajar en su tarea.
¿Y qué responde el niño? El niño pide ir al baño. Por otro lado, si yo estudio para una prueba, probablemente la consecuencia más habitual sería que yo obtenga una buena calificación. Si un niño llora, la consecuencia puede ser que obtiene un descanso en sus tareas. Entonces aquí estamos viendo cómo los antecedentes van produciendo ciertas conductas y cómo estas conductas tienen cierto nivel de consecuencia, ¿ya? Son tres elementos que van unidos y que debemos considerar, porque cuando hablemos de intervención con apoyo conductual positivo, vamos a ver que podemos manejar tanto los antecedentes como las consecuencias, y obviamente también el entorno. Súper importante. Cuando yo quiero hacer un análisis, una evaluación funcional sobre las conductas problemáticas, debo seleccionarlas y priorizar las conductas, porque probablemente un niño o una niña con espectro autista no va a tener solo una conducta problemática, quizás no solo sea que grita, sino que también deambula, sino que también aprieta a sus compañeros, sino que también tira los objetos, etc. Cuando vayamos a hacer apoyo conductual positivo, vamos a tener que definir, vamos a tener que seleccionar cuál de ellas vamos a trabajar y cuál es la más importante de todas ellas, ¿ya? Otro elemento importante es la definición, ¿ya? Aquí vamos a ver esta diapositiva sobre cómo es definir conductas, porque en general tendemos mucho a definir conductas de forma súper global. Que sea amable, se porta mal, cooperar, ¿ya? Y cuando queremos hacer apoyo conductual positivo, tenemos que definir súper objetivamente las conductas. Entonces, ser amable se define en una conducta mucho más objetiva y medible en saludar cuando ingresa a un lugar, por ejemplo. Esa es una conducta mucho más ajustada, mucho más concreta y objetiva que solo ser amable, que puede tener muchas lecturas. O, por ejemplo, que sea capaz de prestar materiales. Y ahí estamos definiendo mucho mejor el concepto que pusimos como conducta de ser amable. Portarse mal. Entonces la conducta es que golpea a sus compañeros, o que no respeta el turno, o que los empuja cuando está en una fila, etc. Así se puede definir mucho mejor la conducta de portarse mal. Y de cooperar, por ejemplo, es que presta ayuda cuando se le solicita, que guarda silencio en clases cuando se le pide. Esas son conductas que son más ajustadas y más concretas, que nos permiten definir mucho mejor lo que queremos. Después tengo que ver los antecedentes. ¿Qué pasa antes de que aparezca esta conducta problemática? Y ahí tengo que poner mucha capacidad de observación. Luego tengo que ver la conducta observable, qué es lo que pasa, qué es lo que hace, y luego las consecuencias. ¿Qué es lo que pasó después de que el niño gritó, golpeó, tiró los juguetes, escupió, etc.? Y aquí tengo un ejemplo de lo que podría ser una evaluación funcional. Tenemos la fecha y la hora, los antecedentes, que es dónde estaba, con quiénes estaba, qué estaba haciendo él, qué pasó justo antes de que se produjera esta conducta, que es gritar, llorar, golpear, otra conducta, ¿ya? ¿Cuánto tiempo duró? Y las consecuencias. ¿Qué pasó después o durante? ¿Qué le dijeron o qué hicieron? ¿Y qué hizo él después? Y aquí, por ejemplo, tenemos la fecha, la hora, y en el patio la mamá le dice que se debe entrar. Y durante 5 segundos lo que él hizo fue escupir. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de eso? Lo dejan permanecer en el patio unos minutos más. Puede parecer súper difícil de realizar y a veces es necesario que tengamos
cuando tenemos dudas respecto a esto, que preguntemos y que podamos hacerlo en equipo y podamos tener esta observación de forma conjunta con muchas otras personas, para que teniendo en común los criterios de antecedente, conducta y consecuencia. Pero como vemos, es ponernos a observar detalladamente. O sea, el niño estaba en el patio, la mamá sale, le dice que tiene que entrarse y él evidentemente no se quería entrar y lo que hizo fue escupir. ¿Y qué pasó después de que escupió? La mamá le dijo, bueno, te puedes quedar otro rato más en el patio. ¿Ya? Supongamos ahora que este niño grita, llora, golpea, está en el colegio y en la sala de clases, cuando la profesora dice que se acabó el tiempo de la prueba, él llora. ¿Y qué pasa después? La profesora lo consuela, le da un abrazo. Esa es la consecuencia. O otro ejemplo, el niño está en su casa con sus hermanos jugando y se cae la torre. ¿Y qué hace el niño? Golpea a su hermano. ¿Y qué pasa después? La mamá vuelve a armar la torre y castiga al niño que golpeó. Le dice que ya no puede jugar más. ¿Ya? Y ese análisis es lo que debemos hacer. Es importante hacerlo en varias ocasiones y tener muchos puntos de observación para poder entender muchos antecedentes y muchas consecuencias. Y así comprender cuál es la función que tiene esta conducta y por qué lo está haciendo. Y así vamos a poder formular la hipótesis de la función de la conducta. Me faltó recalcar que esta evaluación funcional de la observación también podemos hacerlo a través de entrevistas a los papás, porque probablemente nosotros no podamos ir a la casa, ni podamos darle como esta información a veces a los padres de familia, pero sí podemos hacerle preguntas como, cuando él llora, generalmente, ¿qué está haciendo antes? O cuando él llora, ¿qué pasa después de que él llora? Y ahí podemos ir guiando la conversación hasta entender cómo suceden las situaciones problemáticas, qué pasa antes y qué pasa después. Ahora vamos a ver las hipótesis de la función de la conducta, porque lo que más nos interesa saber es esto. ¿Qué función cumple el pegar, el golpear, el escupir para ese niño? Una forma es un medio para obtener atención, es decir, el niño se golpea en la cabeza para que la mamá vaya y se acerque a él. O se golpea en la cabeza para que venga, o se golpea la cabeza y el profesor va, o se golpea la cabeza y viene el papá. Entonces, hace eso, o aplaude, o grita, para que la atención vuelva hacia él. Por otro lado, es porque quiere obtener algo tangible, ¿ya? Quiere que le pasen el tablet, quiere que le pasen el celular, quiere seguir jugando con los juguetes, quiere que le den comida, etc. O sea, porque quiere obtener algo que es concreto, ¿ya? Un objeto, un juguete, etc. También puede tener la función de escapar de alguna tarea o de alguna persona. No quiero bañarme, entonces lloro. Y esto es muy frecuente. No quiero ir a la terapia porque obviamente me hacen hacer cosas que para mí son difíciles o porque en realidad estoy haciendo cosas que son muy simples, en fin, como sea, pero el niño empieza a gritar. Desde que se sube a la micro, al auto, al lugar donde va y sabe a dónde va, empieza a gritar y a llorar y a resistirse, ¿ya? O porque no quiere hacer la prueba, o porque no quiere pintar, o porque no quiere hacer una actividad que se le propuso. Esas son las conductas de escape o huida. O sea, grito y ya no tengo que hacer esa actividad que me propusieron. Y por otro lado, es para obtener estimulación sensorial. Grito para regularme sensorialmente, me aprieto o aprieto a los otros porque a través de mis registros sensoriales el apretar es una forma de regulación, ¿ya? Entonces, estos son en general las 4 grandes funciones que cumple una conducta problemática. Le permite al niño recibir atención,
le permite obtener algo, le permite huir de alguna actividad de una persona, o por un fin de estimulación sensorial, vestibular, perceptiva, táctil, gustativa, olfativa, auditiva, etc. ¿Ya? Pero con un fin sensorial, de búsqueda sensorial. Por otro lado, vamos a ver la creación de un plan. O sea, yo ya evalué, ya sé cuáles son las conductas problemáticas, sé qué cosas las gatillan, sé cuáles son las consecuencias, lo que pasa después, y entiendo qué función cumple. El niño grita porque quiere huir de las tareas que para él le parecen muy difíciles. Entonces, ¿qué tengo que hacer en este plan? ¿Cuál es el objetivo de este plan? Es la enseñanza de habilidades alternativas y la capacidad de introducir adaptaciones en el entorno, enfatizando en los entornos naturales e inclusivos del niño o de la niña, de manera que disminuya la conducta problema y mejore su participación en el entorno. Entonces, dos grandes objetivos. Uno es que el niño tenga un repertorio de habilidades alternativas para esa conducta problema y adaptar el entorno en sus antecedentes y consecuencias para que el ambiente ya no sea un ambiente reforzador de esa conducta problemática. Y así, este niño o niña ya no va a tener que usar esta conducta problemática y va a poder participar de forma más efectiva en los entornos sociales y naturales en los que él se desenvuelve. Por otro lado, también en la creación del plan, vamos a ver que las estrategias que vayamos a ocupar, las estrategias de intervención, tienen que seleccionarse en virtud de la función y de su impacto en las posibles causas que provocan la conducta. O sea, si la conducta es de huida, las estrategias tienen que ser asociadas a que él entienda que las tareas se deben realizar o que pueda solicitar que no quiere hacer eso en ese momento, ¿ya? Y siempre hay que tener en cuenta las preferencias del menor, sus intereses, qué es lo que él mejor puede hacer o sabe hacer, y cómo estas preferencias van a encajar en las rutinas del niño y en los contextos en los que se desarrollan. Por lo tanto, no puedo tener estrategias que vayan fuera de la función que explica la conducta. Obviamente, no hubiese tenido sentido hacer el análisis de la conducta funcional, entender para qué lo hace, si yo hago estrategias que van para otra función. O sea, el niño quiere evitar salir y hago conductas que sean más asociadas hacia que reciba atención. No tiene sentido, esas estrategias no van a servir. Y en los planes existen algunos elementos que se pueden modificar. Entonces, vamos a ver que hay algunas opciones de modificar antecedentes, es decir, de modificar esos estímulos del entorno que producen o que gatillan la presencia de la conducta problemática, ¿ya? Entonces vamos a evitar de manera inmediata las situaciones aversivas y con eso vamos a disminuir profundamente la frustración y la ansiedad del menor. Si yo sé que tengo un niño que en general no logra manejar tanta información auditiva, el ruido, la zumba, el parlante gigante que está en el patio, me voy a adelantar y le voy a decir o le voy a explicar a los papás que ese día va a haber mucho ruido y o que se salte esa actividad o que vaya con los audífonos en esa actividad, o que lo podamos acompañar con alguien, o que lo podamos sacar a otro lugar del colegio, donde él también tenga una actividad lúdica que le guste, donde pueda estar confortable, o voy a anticiparlo mucho tiempo antes de que va a haber una situación donde va a haber mucho ruido, y también no voy a poner el parlante más grande, ni voy a poner la música a 100, la pondré a 50. Eso es intervenir en los antecedentes, ¿ya? Y el mejor momento para intervenir en una conducta problema es cuando esta aún no ha sucedido. O sea, cuando yo sé que hice un cambio, voy a empezar a trabajar flexibilidad cognitiva con alguien y voy a hacer una variación y yo sé
que esa variación puede producir una conducta desajustada, entonces me preparo y modulo y llevo en forma súper poco notoria el cambio en la variación que voy a hacer. Entonces me anticipo y no se produce la conducta disruptiva porque yo manejé un poquito las estrategias en los antecedentes para que el niño no se desregulara. No se percató que el cambio que hice, que la variación que se dio fue súper sutil, ¿ya? Y algunos ejemplos que podemos hacer ante situaciones problemáticas de antecedentes, por ejemplo, evitar instrucciones excesivas. Entonces, los niños que quieren evitar las tareas, ya se empiezan a preparar y preajustar a que van a tener que hacer algo difícil cuando escuchan mucha instrucción. O sea, a lo mejor hago instrucciones más concretas y pequeñas. Separar, por ejemplo, las tareas en pasos. Muchas veces los niños cuando ven una tarea tan extensa, ya se predisponen a no querer hacerla. Entonces la invitación es que primero queremos hacer un collage. Entonces el primer paso de la tarea es recortar en revistas estos y estos objetos. Y en una revista, no le voy a poner 50 revistas, no, en una atingente, y buscar y acompañar ahí cuáles van a ser los recortes que tiene que hacer. Después, esos recortes vamos a paso 2, pegar. Paso 3, escribir lo que se tenga que escribir respecto al collage. Paso 4, mostrárselo a la profesora. Pero si obviamente yo le digo todo lo que tiene que hacer y veo una ruma de revistas y pegamento, tijera y todo, y a él le cuesta programarse y organizar su trabajo escolar por las tareas de múltiples pasos, entonces acortamos a tareas de pocos pasos. Otra cosa importante es dar opciones de elección, cosa que el niño tenga cierto sentido de dominio, de autodeterminación, de que no siempre es un agente pasivo que recibe las cosas y que tiene que ejecutarlas, sino que él también puede tener un grado de participación sobre algunas cosas que él deba hacer. Y bajar la exigencia si lo vemos cansado. Muchas veces las conductas problemáticas aparecen porque el niño no puede pedir un descanso y decir, estoy cansado, me resulta difícil de hacer, ayúdame. Entonces ahí vamos leyendo las señales físicas del cansancio, podemos parar la tarea un momento, ofrecer un descanso, ayudar, etc. Por otro lado, tenemos planes de enseñanza en habilidades alternativas. Y, se me olvidó comentar, es súper importante no quedarse solamente en la modificación de los antecedentes, porque si no vamos a estar siempre evitando la conducta problemática, pero no le estoy dando ninguna herramienta para que en algún momento se va a gatillar el antecedente y va a aparecer de nuevo, como una explosión. No. Se deben trabajar en los antecedentes, podemos hacerla, pero solo una modificación de antecedentes resulta ineficiente para trabajar en apoyo contextual, o sea, en apoyo conductual positivo. Y este es el gran cuerpo, esto es lo que debemos buscar, potenciar y trabajar en los niños que tienen conductas problemáticas, porque le va a permitir al niño conseguir lo que requiere, pero a través de una manera más adaptativa y funcional. No grites, dime, no grites, tráeme tu carpeta de comunicación y apúntame, ¿qué quieres? ¿Quieres descansar? ¿Quieres comer? ¿Tienes sueño? ¿Quieres ir al baño? No pegues, dime, sácame de acá, llévame a otro lugar, necesito descanso, abrázame, etc. Entonces, esto es donde tenemos que poner mucho énfasis, donde tenemos que buscar cuáles van a ser las habilidades alternativas que queremos enseñar. ¿Y cuáles se van a enseñar? Enseñar conductas alternativas en sentido estricto, es decir, yo quiero que tú no grites, pero entonces te voy a enseñar a usar tu carpeta de comunicación para que me pidas un descanso. Quiero que tú no grites, entonces te voy a enseñar a acercarte a mí y solicitar ayuda, ¿ya? Entonces, son aquellas que tienen que ser alternativas para esa conducta problemática. O podemos enseñar habilidades generales,
Por ejemplo, enseñar a la espera, enseñar el tema de prestar atención, que van a potenciar y que van en forma complementaria, van a ayudar a que los niños estén en una disposición mayor a disminuir conductas problemáticas, porque indudablemente la espera, pueden aparecer situaciones súper complicadas en muchos elementos de esperar, pero si lo vamos acompañando, haciendo esperas graduadas, entrenando en ese tipo de tareas, indudablemente esa habilidad que es general va a disminuir también habilidades de conductas problemáticas. Y también tenemos que enseñar habilidades para afrontar y tolerar situaciones problemáticas, porque no se trata de cambiar el mundo para que el niño no tenga ningún problema y nada le genere una conducta problemática. Va a tener problemas, se va a enfrentar. La vida es así. La vida cambia, la vida tiene cosas que no podemos controlar, la vida nos va a ir poniendo elementos que no podemos gestionar. Y entonces lo que yo te puedo enseñar es que no podemos evitar situaciones que son difíciles, pero te puedo enseñar a que tú respondas a ellas de forma más calmada. Te puedes enojar porque ya no vamos a jugar a lo que siempre jugamos, pero no puedes tirar el pelo, no puedes gritarme, no puedes tirar los elementos de la sala. Puedes enojarte y decir, estoy enojado, no quiero jugar en un rato más. Y es respetable. O estoy demasiado enojado y necesito un tiempo. Y eso se puede ir logrando en forma sistemática en el tiempo. ¿Ya? Pero indudablemente esa capacidad de afrontar y tolerar situaciones problemáticas es un trabajo bien a largo plazo, no así como enseñar habilidades alternativas en el sentido más estricto, que eso sí se puede hacer de forma más rápida, porque el niño va entendiendo la función rápidamente, o sea, entiende que ya no tiene que desajustarse tanto, que el grito ya no tenemos las mismas respuestas al grito y que por lo tanto el usar mi cuadernito de comunicación me está resultando más fácil y con menos esfuerzo. La enseñanza de habilidades alternativas propiamente tales debe tener algunas consideraciones. Una de ellas es que la habilidad que se enseña tiene que ser fácil. O sea, no puede ser pedirle oralidad a un niño preverbal. No grites y ven a decirme que quieres un descanso. Tiene que ser una habilidad que él pueda lograr. O sea, que me pueda traer una tarjeta para solicitar, o que me pueda hacer un gesto, o me pueda ir a buscar. Debe cumplir exactamente la misma función, que lo hemos recalcado muchas veces. O sea, tiene que ser algo que le permita decir que está cansado, decir que no quiere más, decir que necesita algo, decir que necesita, o sea, mostrar que necesita una estimulación sensorial. Los efectos tienen que ser inmediatos, o sea, el niño trae la tarjeta y yo respondo a la consecuencia que sea adecuada a ese estímulo, a la presencia de ese estímulo. O sea, si me pidió descansar, yo no le puedo decir vamos a trabajar 5 minutitos más y vas a descansar. Tiene que descansar inmediatamente. Debe servir para diferentes contextos, por lo tanto aquí es súper importante todo el trabajo en equipo, que es lo que se haga en el programa de integración también se haga en la sala, lo que se haga en la sala se replique en el patio, etc. Y tiene que enseñarse antes de que ocurra la conducta problemática. O sea, sabemos que ya sabemos que en las tareas largas el niño se complica, entonces yo estoy leyendo, veo que es probable que pueda aparecer la conducta problemática, modelo el que me pueda traer un pictograma para pedirme ayuda. Entonces ahí estamos constantemente leyendo a nuestro niño y antes de que aparezca esta conducta que es problemática, ofrezco la estrategia de habilidad alternativa. Otra forma de trabajar en el ACP es modificación de consecuencias. Y son altamente eficientes siempre que se combinen con habilidades alternativas, porque va a pasar lo mismo. O sea, ya a lo mejor no voy a estar reforzando esa conducta problemática, voy a prestar menos atención a esa conducta problemática, pero el niño necesita tener una herramienta para poder comunicar, expresar y decir la función que estaba cumpliendo ese grito, ese llanto o ese empujón, ¿ya?
Y implica planificar cómo responder cuando el niño realiza la conducta problemática o la habilidad alternativa. Es decir, cuando se produce la conducta problemática, ¿voy a dejar que él evite una tarea o voy a gestionar, acompañar y modelar, pero le voy a mostrar que el grito no sirve para salir de la actividad que él no quiere hacer? No, y al contrario, si la habilidad alternativa nos está mostrando que él está cansado y que no quiere seguir, entonces tenemos que ver cómo responder de forma inmediata a eso, ¿ya? En la conducta problemática es súper importante el entender que no podemos seguir reforzando esa conducta, pero debemos acompañar emocionalmente, adecuadamente, ir guiando hacia situaciones que sean más favorables. Entonces ahí es súper importante. O sea, yo sé que tú no quieres, no te quieres escapar de esta actividad, pues bien, a ver, tú estás gritando, yo así no te puedo acompañar, no te puedo ayudar, si necesitas guardamos y ahí vamos acompañando y así muchas veces vamos saliendo porque conductas problemáticas aparecen siempre. O sea, yo trabajo con muchos niños que tienen espectro autista y me aparecen conductas problemáticas todo el tiempo, ¿ya? Y no siempre puedo haberme anticipado, a veces aparecen y también es parte del trabajo de nosotros que trabajamos con niños y niñas del espectro autista el mostrar cuáles son las consecuencias no reforzadoras de esa conducta problemática, acompañando amorosamente, pero que no vamos a seguir reforzando. O sea, yo sé que tú quieres tirar ese objeto que tú, porque no te gustó cómo estábamos jugando, pero no te lo voy a pasar, porque no te voy a reforzar esa conducta. Te voy a acompañar, te voy a guiar hacia otras conductas, hacia otros juegos, te puedo acompañar sensorialmente, te puedo dar regulación emocional y sensorial, pero el objeto que tú querías para tirar, no lo voy a pasar. Ahora, por ejemplo, si vamos a ver ahora un poquito en resumen las características de la intervención, vamos a ver el propósito y las estrategias que podemos ocupar. Si lo que queremos es incrementar el uso de habilidades alternativas en los niños, el refuerzo positivo tiene que ser inmediato, tengo que responder a su necesidad expresada de manera alternativa y tengo que dar muchos elogios cuando ellos cumplen eso. Oh, me trajiste tu tarjeta de descanso, muy bien, ahora descansamos, es tu momento de descansar, muy bien, y listo. Reducir los resultados de la conducta desafiante, lo que estábamos hablando anteriormente. Si yo quiero que disminuyan los efectos de la conducta desafiante, tengo que redirigirlo hacia otra actividad o darle apoyo necesario para utilizar la habilidad alternativa, perdón. Ofrecerle una retroalimentación correctiva, es decir, no podemos gritar, debemos guardar, ¿ya? Y consecuencias negativas apropiadas para su edad, ¿ya? Indudablemente uno eh, es más apropiado el redirigir y acompañar y ofrecer retroalimentación correctiva que ver tantas consecuencias negativas, pero que se pueden dar en algunas situaciones mientras sean apropiadas para la edad. Y manejar las crisis. Pueden aparecer momentos en los que los niños se desregulan mucho emocionalmente. Aparece mucha desregulación emocional. Ahí tenemos que propiciar una actividad que lo relaje, que lo vuelva a su centro, que lo logre calmar, sacar a otros menores de su entorno o otros objetos y prevenir la autoagresión. Las crisis pueden darse. No son poco frecuentes que puedan ocurrir. A veces son esporádicas en un año escolar, un niño puede tener quizás una, o hay momentos en los que a lo mejor no va a tener ninguna, pero puede pasar. Y ahí es importante el acompañamiento individualizado, el tratar de gestionar una actividad que vaya relajándola, que puede ser la conversación, que puede ser que vaya a la sala, no sé, de integración sensorial si es que cuentan con alguna de ellas, etcétera. El que no haya otras personas para que no pueda agredir a otras personas y evitar que se autoagreda. Y en algunos casos es importante llamar a la familia también para que ellos que los conocen más, que tienen más experiencia en estas situaciones de crisis también
puedan venir a contener, porque muchas veces los niños lo que necesitan ahí es una contención de una persona de mucho valor emocional para ellos. Y otro elemento en los que también el apoyo conductual positivo trabaja son en los estilos de vida. ¿Ya? El objetivo aquí es intervenir en el ritmo, en las rutinas actuales que tiene este niño para prevenir conductas problemáticas a futuro. Y es decir, es entender cómo él vive su vida y qué posibilidades tenemos de que esas rutinas, esos entornos en los que él se muevan puedan propiciar la aparición de conductas problemáticas. Entonces me fijo en qué es lo que hace en su día a día, cuáles son los recursos disponibles que tiene la familia. Es una familia que puede tenerle un sistema de comunicación aumentativo alternativo de alta gama, o en realidad tiene muy pocos recursos, hay que acompañarlo con recursos de comunicación más simples, más económicos. Es una familia que vive a lo mejor muy hacinada, tienen poco espacio, por lo tanto él no tiene un rincón de calma, entonces ahí hay que buscar a lo mejor que cuando hay una situación crítica, él tenga un espacio, aunque sea en el silloncito, en algún lugar donde él pueda contenerse emocionalmente, ¿ya? Y ver cuáles son las prioridades de la familia también. Siempre hay que estar en contacto con las familias y entender qué es lo que ellos quieren para sus hijos y sus hijas, ¿ya? Quieren autonomía, quieren que en realidad todas estas conductas problemáticas desaparezcan pronto, pero qué ajustes vamos a hacer en la casa, en la familia, en el entorno más natural, para que estas conductas no aparezcan y no se desajusten. Y obviamente, una vez que ya empezamos la marcha, empezamos a enseñar conductas alternativas, vamos viendo las consecuencias, tenemos que evaluar si lo que estamos haciendo sirve o no sirve. Comprobar si ha aumentado la conducta alternativa y ha disminuido la conducta problema, o seguimos en la misma situación. El niño sigue con las conductas problemáticas, no usa las conductas alternativas, y muy probablemente eso se deba a que nosotros hicimos una mala evaluación funcional de sus conductas. Por lo tanto, hay que volver a evaluar. Equivocarse nos pasa a todos. Por lo tanto, no hay que tener miedo a reconocer que quizás algo que pensamos que iba a funcionar no funcionó. Volvemos pasos más atrás y seguimos de nuevo, porque en algún momento vamos a encontrar las estrategias adecuadas para esa conducta problemática. Evaluar cómo ha mejorado la calidad de vida de nuestros usuarios, es decir, ahora que ya no tienen tantas conductas problemáticas, los niños se acercan más, quieren jugar con él, etc. Y proponer las modificaciones al plan cuando sean necesarias. Ahora, las consideraciones finales. ¿Cómo podemos evitar conductas problemáticas en niños y niñas con espectro autista? Estas son consideraciones súper generales, no son una regla, pero son las que frecuentemente han funcionado y han permitido que el niño y niña se ajuste mucho mejor a los entornos. Uno, la estructuración y rutinas, es decir, que podamos hacer predecible el entorno escolar. Si vamos a salir, que ojalá podamos volver a salir a una salida pedagógica a otro lugar que no sea el colegio, no le voy a avisar un día antes. Lo vamos preparando, hablamos con la familia, preguntamos, a lo mejor necesita que vaya con algún familiar a esas primeras aproximaciones, etc. El entender que las rutinas son importantes también para nosotros. Cuando yo el miércoles sé que atiendo a tal, a tal, a tal, a tal, a tal, a tal niño, y me programo para eso. Si un día me piden cambiar o viene un niño y se equivocó y yo tengo tiempo libre, me voy a ajustar, voy a hacer procesos de adaptación y lo voy a atender. Lo mismo le pasa a una persona. Nosotros no vivimos en un gran caos donde todo no tiene ninguna estructura. Tenemos estructura, solo que podemos responder mejor a los cambios que se generan en estas, ¿ya? Entonces, entenderlo desde ahí. Solo que quizás nuestros alumnos con TEA necesitan una estructura más visible, más concreta y con anticipación, que eso es fundamental. Proporcionar límites claros, es decir, que él sepa lo que se espera de él. Basar la intervención en sus gustos y preferencias, eso fomenta mucho la motivación. En los intereses de los niños con espectro autista es su fortaleza, desde ahí pueden aprender muchas cosas, aprender matemáticas, si les gustan
las cosas de construcción, aprender geometría, etc. Podemos sacar el jugo a ese interés particular, a ese foco de interés del niño para propiciar aprendizaje. Ser un entorno seguro y comprensible para el niño, es decir, nosotros debemos ser personas consistentes para ellos, o sea, que actuemos en base a una dinámica específica. O sea, yo soy un ser predecible para ti, y él puede leernos en esas situaciones. Incrementar las conductas del menor, las conductas adaptativas, las conductas alternativas, reforzar conductas positivas, o sea, si siempre estamos centrados en lo problemático y nunca reforzamos las cosas que hace bien, indudablemente estamos entregando un refuerzo mucho más notorio a lo que hace mal y no a lo que hace bien. Proporcionar alternativas de rechazo y elección, o sea, que él sea capaz de decir que en estos momentos no quiere, está cansado, que lo puede hacer después. Evitar contextos o situaciones que generen ansiedad, como no comprender cuáles son sus necesidades sensoriales, ser receptivos a cualquier intento comunicativo del menor. Y esto es súper crítico cuando tenemos niños muy pequeños que ingresan a cursos preescolares, y no solo en ellos, es importante a lo largo de toda la vida, pero indudablemente que en ellos, cuando tenemos todavía la posibilidad de desarrollar mucho lenguaje y comunicación, tenemos que estar atentos, reforzar sus intentos, observar, esperar, escuchar qué es lo que nos quieren decir. Escuchar no solo con nuestros oídos, sino que con nuestra mirada, ver y entender cómo es lo que nos quiere comunicar. Desarrollar habilidades de resolución de problemas, es decir, no podemos hacerle la vida simple, que él tiene que aprender, van a aprender, solo que vamos a dar desafíos ajustados a su nivel de desarrollo. Y enseñar estrategias de autocontrol. ¿Ya? Todo este trabajo no sirve si lo hacemos de forma separada. Necesitamos hacerlo en equipo, necesitamos aprender de los otros, necesitamos aprender de lo que han observado las personas que trabajan con los niños, los profesores, las educadoras de diferenciales, los técnicos, los señores del aseo, las señoras de la cocina. Todos los que somos parte de una comunidad educativa debemos ser partícipes de este tipo de actividades, porque así el niño podrá generalizar el uso de las conductas alternativas y no se transformará en un trabajo que no logre generalizar. ¿Podemos dar apoyos visuales para el apoyo conductual positivo? Por supuesto. Muchas veces el manejo del tiempo es difícil para los niños con espectro autista, no saben cuánto tiempo tienen que estar haciendo lo que se les pide, entonces marcarle el tiempo en un cronómetro, en el reloj, marcar una alarma es una estrategia muy buena, sirve mucho, así el niño ya entiende que a lo mejor la actividad que le gusta mucho va a terminar cuando suena la alarma y tienden a respetar ese tipo de contratos sociales que se pactan, y este sistema de economía de fichas que estoy trabajando para conseguir palomitas, por ejemplo, o para conseguir lo que sea, salir al recreo, ir un rato libre, o puntos para la semana, etc. Y voy trabajando, me piden hacer, no sé, 5 sumas. Entonces, hice una, hice 2, hice 3, hice 4, hice 5, y me las hice. Pasa que muchas veces los niños a lo mejor están al final del día, están súper cansados y de verdad no les da para hacer 5 sumas. Van a hacer bien 3, y las otras van a empezar a tener estas conductas un poco desafiantes o no convencionales. ¿Qué podemos hacer ahí? Decir, oh, vamos a guardar los lápices, te vas a ganar la ficha 4 si guardas tus lápices, que es una actividad de menor carga cognitiva, entonces lo puedes hacer. Y ahora lo guardas en tu mochila y te ganaste las 5 palomitas, cumplió con los 5 puntos, obtiene lo que quiere, pero yo ahí modelé y yo gestioné el que haya hecho bien 3 y no mal 5, ¿ya? Así que se pueden ocupar también los apoyos visuales para este tipo de estrategia. Quiero agradecerles su tiempo, espero que esta información, que es densa, pero que puedan comprenderla, que lo más importante, función de la conducta, para qué hace lo que está haciendo y en qué entorno lo hace, y desde ahí entregar muchas habilidades que sean adaptativas, que sean alternativas a esa función de la conducta, y así va a poder
disminuir enormemente la presencia de conductas problemáticas. Nos vemos entonces en el próximo módulo. Espero que sea muy satisfactorio su aprendizaje. Hasta luego.